gracias una vez más. Gracias en esta mañana por todo cuanto hemos hecho, Señor. Gracias por las oraciones. Gracias, Señor, por las alabanzas, Señor. Gracias por cada canción. Gracias por el grupo que estuvo cantando. Señor, gracias por cada hermano que está aquí en esta mañana. Señor, gracias por ello. Te pido que tú bendigas sus vidas en esta mañana, o que les sigas bendiciendo más bien, Señor, y que el poder transformador de tu palabra nos cautive, Señor, y que tu Espíritu Santo aplique tu palabra, Señor, a nuestros corazones. Te presento cada hermano que no está aquí, Señor. Tú conoces la razón por la que no están. Algunos están para el interior, otros tienen algunas cosas de trabajo. Señor, que tú obres donde quiera que ellos estén, Señor, y que tú pongas en ellos el deseo y la fortaleza que ellos necesitan, Señor, conforme a tu misericordia, Señor, y conforme a tu voluntad. Habla a nuestros corazones, Señor. Cambia nuestras vidas, Señor, con el poder transformador de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículo 5. Vamos a leer del versículo 5 hasta el versículo 8. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 5 hasta el versículo 8. Y leemos. Dice el texto: y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en la sinagoga y en las esquinas de las calles, para ser visto por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y al orar, no uses repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por sus palabrerías. Por tanto, no os hagáis semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Es un texto interesante, el texto que tenemos en esta mañana, y recordarle que este texto pertenece a lo que es el Sermón del Monte que nos da Mateo. Es parte de lo que es o es una sección dentro de lo que es el Sermón del Monte. Y estaremos hablando de lo que es la oración, y el tema que tenemos en esta mañana es cómo no orar. Y tengo que decir que para hablar de oración a veces no resulta tan deleitoso. Yo estoy consciente de eso. Y estoy consciente de eso porque algunas veces nosotros hablamos de oración, algunas veces nosotros decimos ser hombres y mujeres de oración, pero nosotros sabemos que en la práctica no es así. Nosotros sabemos que muchas veces vamos a orar y no conseguimos concentrarnos mientras vamos a orar. Nosotros sabemos que muchas veces vamos a orar y nos quedamos dormidos. Muchas veces vamos a orar y mientras nosotros estamos orando, a la vez estamos pensando en otra cosa. Eso nos pasa a cada uno sin excepción. Muchas veces oramos y la concentración para la oración nos llega. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Parar o luchar contra nuestros deseos? Siempre nosotros estaremos luchando con el deseo de orar y con el deseo de no orar. Siempre estaremos en una lucha constante con nosotros mismos por no orar. Y vamos a tener que tomar la decisión y vamos a tener que decidir orar hasta que nos llegue el deseo. Pero ese deseo no va a llegar hasta que nosotros no comencemos a orar. Usted me puede preguntar, ¿cómo yo puedo amar la oración? ¿No hay algo simple que yo pueda hacer y que eso me lleve a amar la oración? Le voy a dar 2 pasos simples para que usted pueda amar la oración. Primer paso, orar sin cesar. Segundo paso, orar sin cesar. Orar siempre será
un arduo trabajo. Y muchas veces no solo será un arduo trabajo, sino que orar será una agonía. ¿Qué respondemos entonces a la pregunta? ¿Qué es orar? Orar, podemos decir en primer lugar, luego daremos otra definición más adelante, que orar es hablar con Dios. La oración es una conversación donde mi persona se comunica con la persona de Dios. Y allí lo alaba, y allí hace acción de gracia, y allí hace peticiones. No podemos pasar por alto el hecho también de que la oración es un misterio. Y la oración es un misterio, pero también la oración es una dependencia. Nosotros dependemos de nuestro Señor y una muestra de ello es que nosotros vamos en oración ante Él. Oramos justo porque somos incompetentes. Y como nos consideramos incompetentes incluso para las cosas de nuestras propias vidas, vamos en oración al Señor para que el Señor nos guíe, para que el Señor nos dirija, para que el Señor nos ilumine en qué y cómo hacer en las distintas circunstancias de nuestras vidas. Cuando yo oro, yo reconozco que yo dependo del Señor. Y la oración es un misterio, porque a pesar de que el Señor lo sabe todo, sabe incluso, como nos dice el texto bíblico, lo que nosotros pensamos antes de que llegue a nuestra mente, ya el Señor lo sabe por anticipación. Pero a pesar de eso, Él nos manda a nosotros a orar sin cesar. Porque la oración, reitero, es una dependencia. Por eso Jesús le está diciendo aquí dentro de este contexto del Sermón del Monte, cuando ustedes oren, no oren como los hipócritas. Porque ellos aman orar de pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles. Pero la razón de ser de ellos es que ellos quieren ser vistos por los hombres. Y su recompensa no es que yo lo voy a escuchar. Su recompensa no es que yo voy a contestar lo que ellos están pidiendo. Su recompensa es esa vanagloria que ellos tienen de querer ser escuchados, de querer ser vistos y de querer exhibirse ante los demás. Esa será su recompensa. Y el Señor entonces le dice al auditorio que lo está escuchando, pero tú, cuando tú ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, entonces Él te va a recompensar en público. Pero cuando tú estés orando, incluso en lo secreto, no utilice un grupo de repeticiones vanas. Porque tú no estás orándole a un ídolo, tú no estás orándole a un objeto, tú estás hablando con una persona. Y cuando tú estás hablando con una persona, tú no le dices un grupo de repeticiones, porque la gente te va a decir, espérate, al paso, porque tú me estás repitiendo lo mismo. Tú no le dices un sinnúmero de repeticiones, ni le dices una letanía, ni le dices algo que está escrito y va y se lo dice y vuelve y se lo repite y vuelve y se lo dice. No, tú estás hablando con una persona. El Señor es una persona y tienes que ir en oración consciente de que tú estás hablando con la persona de Dios que merece respeto y merece admiración y merece toda honra, toda gloria, toda honra, toda majestad. Los líderes religiosos, en cambio, en Israel, habían vuelto la oración un ritual. La oración para ellos era un ritual. Y las oraciones en sentido general que ellos hacían, estaban llenas de frases. La forma que ellos mismos habían establecido que se debía hacer la oración. Y ellos escribían las oraciones y simplemente la leían y la repetían o se la aprendían de memoria. Los muy santos se la aprendían de memoria, se paraban y recitaban la oración que ellos habían aprendido. Y estas oraciones se hacían sin prestar la mínima atención a lo que se decía. Simplemente quien la hacía prestaba atención a cómo él le estaba diciendo, la postura que estaba tomando para decirla, porque la intención no era agradar ni comunicarse con el Señor. La intención era ellos poder exhibirse como hombres y mujeres de oración. Y eso es lo que Jesús está reprendiendo aquí. Donde quiera que un judío llegaba, cuando llegaba la hora de la oración o las distintas horas de oración, en el momento que se había indicado en la sinagoga que se debía orar, regularmente habían 3 horas
que eran las horas que regularmente oraba un judío devoto, era las 9 de la mañana, las 12 del mediodía y las 3 de la tarde. Era más o menos el tiempo que ellos utilizaban para ellos orar. Sin embargo, nosotros vemos que los antiguos rabinos sostenían que las oraciones, mientras más largas se hacían, era más propensa estaba esa oración para que Dios la escuchara. Si tu oración era larga, Dios la escuchaba. Si tu oración era corta, entonces Dios no la escuchaba. Era un sinsentido. Porque el hablar mucho se confundía con el propósito. O sea, el propósito de la oración era hablar mucho. Y la duración se confundía con la sinceridad. Tú eras un hombre sincero si tú durabas un paquete de tiempo haciendo una sola oración. Y esto era una falta. Era una falta en cuanto a lo que es la práctica de la oración en cuanto a los judíos. Una falta grave, porque eso no es la oración y eso no es orar. Era la práctica y la falta de ello era simplemente, estaba fundamentado en el ser visto, en el ser oído por otras personas. A ellos lo que les interesaba era que otras personas lo escucharan dando sus extensas oraciones. Por eso es que era una falta mala, porque venía del orgullo. Porque ellos tenían la intención no de agradar a Dios, sino que tenían la intención de satisfacerse ellos mismos. Ellos estaban orando en otro sentido para ellos sentirse bien. Para que los demás puedan ver que ellos son hombres y mujeres espirituales. Y yo le pregunto a ustedes en esta mañana, ¿no hay gente así hoy? Que levanta la voz y trata de sorprender a quien escucha con su oratoria. El poder de Dios no está en la oratoria. El poder de Dios está en su palabra. El poder de Dios no está en lo que yo pueda decir o como yo lo diga. El poder de Dios está concentrado única y exclusivamente en su palabra. Y no hay forma en que yo pueda decir algo que pueda generar poder, porque el poder está en Dios y no en mí. Gente que trata de buscar palabras rebuscadas para que los demás digan, wow, ese es un hombre de oración, ¿cuánto sabe? ¿Cuán inteligente es? No se hace una oración humilde y sincera en humillación al Señor, sino más bien que se muestra cierta arrogancia cuando se hace eso. Y la vanagloria, recuerden que es pecado. Nosotros debemos orar para que la gente sepa que nosotros somos bíblicos, ¿verdad? Yo voy a orar y voy a usar un grupo de textos bíblicos cada vez que yo ore y recito esos textos bíblicos cada vez que yo ore para que la gente vea que yo sí tengo Biblia en la cabeza. Eso es vanagloria. Eso es pecado. Nuestra oración debe tener una sola razón. Y la razón de nuestra oración debe ser el Señor. Esa debe ser nuestra única razón. Hay gente que piden una oración, yo quiero que oren por mí por tal cosa, y el que va a orar se centra en la persona. Señor, mira a fulano, tú sabes que fulano es una persona buena, tú sabes que fulano es una persona así, tú sabes que una persona aquí, Señor, ayúdalo, Señor, a tal cosa. No, la oración no debe girar en torno ni siquiera a la persona que pida la oración. La oración no debe girar ni siquiera en torno a la persona por la que nosotros estemos orando. La oración debe girar en torno a Dios y su gloria, no importa la oración que estemos haciendo. Mire lo que dice Lucas, capítulo 18, versículo 9, dice allí Lucas. Dijo también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. Pero el publicano, de pie, a cierta distancia, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador.
Dice el versículo 14, os digo que éste descendió a casa justificado en lugar del primero. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y esto me acuerda, no sé por qué me trae esto a la memoria, cuando nosotros ponemos a alguien a orar por el almuerzo. ¿Usted no ha puesto a alguien a orar por el almuerzo? Hay un amigo de Wilfredo que es experto en eso, que hacen una oración kilométrica. Oran por quien sembró el arroz, por los trabajadores que trabajaron en la finca, por el que vendió el insecticida para mantener el arroz libre de plaga. Que cuando la persona termina de orar, ya nosotros no tenemos hambre, lo que queremos es irnos. No hay hambre porque una hora orando. Pero esa es la mentalidad que nosotros tenemos, de que mientras más palabras decimos, más somos escuchados por el Señor, o más impresionamos al que está alrededor nuestro. En el texto de Lucas 18, este fariseo estaba orando, pero no estaba orando para el Señor. No estaba orando para el Señor, estaba orando para sí mismo. Su orgullo le quitó la esencia a la oración. La oración, hermanos, no se trata de nosotros. La oración no se centra en nosotros, ni se trata mucho menos de nosotros. Se trata de un pecador humillado que va postrado en gratitud a su Dios, en dependencia y en alabanza a su Señor. Esta parábola va dirigida a los fariseos que confiaban en su propia justicia. La esperanza de este hombre no estaba en el Dios a quien pudo haber estado orando. La confianza de este hombre estaba en sí mismo. Estaba comparándose con el publicano. Y cuando tú vienes a la presencia de Dios, te das cuenta que el estándar de Dios no son las otras personas. Tú no vienes al Señor y dices, ay Señor, gracias, porque yo no soy como Wilfredo. Que Wilfredo es malo. Señor, gracias, que yo no soy como el padre Abraham. Gracias, Señor, porque yo soy más santo que él. Eso es orgullo. Eso es querer exhibirle a quien nos conoce en realidad lo que nosotros en realidad no somos. El estándar de Dios es Jesucristo. Lo que tú debes perseguir es la estatura de Cristo, que es la estatura de un varón perfecto. Y al final del día, entonces, a los pies de Jesús en oración, tú llegarás lleno de frustraciones, porque te darás cuenta que no eres tan santo como parecía. No eres tan santo como te ves por fuera. Que por más noble que tú quieras parecer, en lo secreto, entre tú y el Señor, tú sabes que no eres tan bueno como dice, que no eres tan justo como dice. Y en la presencia del Señor, entonces es allí donde tú debes reconocer esa condición. Y eso te permite exaltarle a Él y no exaltarte a ti, porque tú estás en la presencia de alguien que tú has reconocido y tú sabes quién es. Que es el Rey del universo, el soberano Rey y Señor. Todo el que está a solas con el Señor, lo primero que hace es contemplar su propia bajeza. Lo primero que hace es contemplar su propia condición. Lo primero que hace es humillarse. Todo aquel que está en la presencia del Señor, la presencia del Señor produce humillación en todos los pecadores, sin excepción a la regla. Reconocen que no merecen estar de rodillas dirigiéndose a un Dios tan santo, a un Dios tan perfecto, a un Dios tan poderoso. Por eso es que la arrogancia, algunas personas que oran con cierta arrogancia por ahí, que presumen, que se exhiben como productos terminados, hay que hacerle una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste de rodillas ante Dios? Y no ante ti. Y esa respuesta nos va a decir por qué andan como andan. Estar cerca del Señor no produce orgullo en el hombre, porque el orgullo es pecado. La santidad de Dios nos hace ver nuestra propia condición. Es imposible
que alguien haya estado en intimidad con Dios y esa intimidad produzca orgullo, esa intimidad pueda producir arrogancia. Eso es imposible. Mire cómo lo dice Isaías. Isaías capítulo 6. Dice Isaías: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de su vestidura llenaba el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los umbrales de la puerta se estremecieron por la voz del que clamaba, y el templo se llenó de humo. Lo que Isaías estaba viendo allí era algo exageradamente glorioso, lo que estaba viendo Isaías allí. Isaías estaba viendo una visión espectacular de la gloria de Dios y de la adoración de estos serafines. Pero hermanos, ¿qué fue lo que Isaías no dijo? Que a veces nosotros creemos que fue lo que dijo. ¿Qué fue lo que él no dijo? Él no dijo: wow, Señor, gracias porque me escogiste para mostrarme esto, porque yo soy una persona especial. Claro, es que en esta iglesia no hay nadie más íntegro que yo. Es que en esta iglesia no hay nadie como yo. Yo diezmo, yo doy ofrendas, ayudo al necesitado, yo hasta ayudo a mi esposa a hacer oficio. Señores, que yo soy un tipo especial. Y cuando termine de ver la visión, saldré a hablar a todo el mundo de la gloria de Dios y de cómo Dios debe ser adorado. ¿Eso fue lo que Isaías dijo? No fue eso lo que dijo Isaías. Eso no fue lo que produjo la visión y la gloria de Dios que él vio. Él pensó en su propia vida y pensó en que Dios podía matarlo. Mire cómo dice el versículo 5, Isaías 6, versículo 5. Entonces dije: ay de mí, pues soy muerto, porque siendo un hombre de labios impuros y habitando en medio de un pueblo de labios impuros, mis ojos han visto a Jehová de los ejércitos. Esa es la reacción de Isaías. Isaías está diciendo: pobre de mí, Dios me va a matar porque soy un hombre pecador. La gloria de Dios le hizo ver quién era y le hizo considerar su propia bajeza. ¿Cómo yo, siendo un pecador, estoy en la presencia de un Dios tan santo y tan poderoso? Eso es lo que está razonando Isaías. Y entonces grita: ¡ay de mí! ¡Pobre de mí! ¡Miserable de mí! Y eso provoca la presencia del Señor. Y esa debe ser nuestra actitud al momento de nosotros orar. Reconocer quiénes somos nosotros y reconocer quién es el Señor. Humillarnos. Reconocer quién es Él y saber quién soy yo. Yo no puedo ir a la oración a ordenarle al Señor lo que Él tiene que hacer. A decirle: Señor, ¿tú lo haces o lo haces? Entonces, si ustedes vieron sí lo vieron, un cantante que estaba enfermo, un cantante cristiano, y una hermana, para ayudarla, oró y le dijo: Señor, yo te ordeno que lo sane ahora. Cuando yo vi eso, yo inmediatamente entendí que ella no sabía con quién estaba hablando. Porque a Dios hablarle así, una persona que le habla así a Dios no conoce a Dios. Cuando tú le hablas a Dios como un igual, tú no conoces a Dios. Cuando tú le hablas a Dios como que somos la misma cosa, tú no conoces a Dios. Dios no es nuestro pana, nuestro amigo. Es el Rey de Reyes y Señor de señores. Amén. Es el soberano del universo y merece respeto de nuestra parte. Yo no puedo ir a la oración como que yo voy a hablar con un cualquiera. Yo voy a la oración sabiendo de que yo voy a orar ante el Dios poderoso que creó todas las cosas. Y que yo no soy quien para yo ordenarle, y que yo no soy quien para decirle. Yo sí puedo ir a suplicarle y a decirle: Señor, te suplico. Señor, perdóname. Señor, ten piedad.
a darle órdenes? Porque quien da orden en este caso, ¿quién es? Es Él el que da las órdenes, no nosotros. No estamos hablando de cualquier persona, hermano. Así no se ora. Nosotros vamos a orar ante el Rey del universo, ante el soberano, ante quien merece todo respeto y toda adoración. Y nosotros tenemos que tener esto en mente cuando nosotros vamos a orar en la presencia de nuestro Señor, el respeto y la humillación. Nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores arrepentidos y que lo único que nosotros merecíamos era ser aplastado por la ira de Dios. Pero en cambio a eso Él nos ha dado gracia. Y entonces nosotros vamos a Él agradecidos, aún reconociendo eso, que sin merecerlo, hoy yo puedo decir que soy su hijo, que he sido adoptado por Dios como hijo suyo sin merecerlo. No hice nada para merecer tal privilegio, pero a Él le plugo por pura gracia. Y eso debe provocar en mí gratitud, no orgullo. No orgullo, sino más bien gratitud. Dice nuestro texto nuevamente, nuestro texto de Mateo capítulo 6, que cuando oren, no sean como los hipócritas, dice el texto. Cuando tú vayas a orar, no seas como los hipócritas. La oración que se enfoca en uno mismo siempre será una oración hipócrita. Cuando tú te centras en ti, cuando tú vas a la oración y dices, Señor, tú sabes que yo, porque a mí, porque ellos a mí, porque él a mí, porque ella a mí. La oración que se centra en mí es una oración hipócrita, porque la oración no se debe centrar en mí, porque yo no soy el objeto de la oración. El objeto de la oración siempre será el Señor. El enfoque de toda oración debería ser el Señor. No siempre lo es. No siempre nosotros oramos de manera correcta. Por eso que Santiago dice, ustedes oran y no reciben porque ustedes piden mal. Porque ustedes oran como enfocado en que en sus propias necesidades. Ustedes no piensan en la gloria de Dios. Ustedes no oran pensando cuál es la voluntad de Dios de lo que tú estés pasando. Ah, pastor, lo que pasa es que eso que yo estoy pasando me causa dolor, me causa sufrimiento. Yo tengo que ir al Señor enfocado en eso para que el Señor lo quite. No, no es así que funciona. El apóstol Pablo dice en las cartas a los Corintios, miren, yo hablando del aguijón en la carne, 3 veces yo he orado al Señor que quite esto de mí. Y el Señor me dijo, sí, Pablo, te lo voy a quitar porque tú eres el apóstol de los gentiles y como tú no hay otro apóstol, te voy a quitar eso que tú tienes. No, el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. Es posible que la voluntad de Dios para la oración que tú estés haciendo sea que tú pases lo que esté pasando, porque entonces al final el nombre de Dios será glorificado con eso que está pasando en ti. Pero muchas veces perdemos eso de vista a la hora de orar. Porque a la hora de orar, cuando nosotros somos los que somos afectados, a veces como que se nos nubla la razón. Y el centro de la oración seguirá siendo y debe seguir siendo el Señor. El término hipócrita, este término hipócrita al que se refiere aquí, es un término que se utilizaba mucho en Grecia. Y era originalmente usado por los actores de teatro que utilizaban unas grandes máscaras para cubrir su rostro y así ellos poder describir los papeles que ellos estaban representando. Los hipócritas son actores, son charlatanes, son personas que representan un papel el cual ellos no son. Lo que dicen y lo que hacen no representan lo que ellos están diciendo. Creen, pero no creen lo que ellos están diciendo, sino que creen otra cosa. Lo que ellos están diciendo es simplemente una imagen que ellos esperan que quien lo está viendo o lo está escuchando crea esa imagen, pero no es lo que ellos creen. Están más pendientes a su imagen que a agradar a Dios. Y esos son los hipócritas. Dice, no sea como los hipócritas. Esas personas que están simulando, que tienen una careta puesta para que vean que ellos son una cosa que en realidad ellos no son. Nosotros estamos justo en el lugar donde nosotros debemos estar.
donde a nosotros debe importarnos estar, en el único lugar donde nosotros debemos dar gloria y honra a nuestro Señor. Los escribas y los fariseos hipócritas oraban, pero el propósito de su oración no era otra cosa que ellos mismos. Era traer la atención, era producir honra para ellos mismos. Hay gente hipócrita hoy, igual que los fariseos. Hipócrita con intención e hipócrita sin intención. Cuando digo eso es que hay gente que están conscientes de que ellos son unos hipócritas y oran así, pero hay otros que no están conscientes de que lo que están haciendo está mal, simplemente que se le ha enseñado mal. Y hay que volver a enseñarle y hay que llevarlo a las escrituras y enseñarle lo que las escrituras dicen en torno a todo eso. Es que están mal enseñado. Hay mucha gente por ahí que usted lo oye y usted dice, mira ese. No, es mal enseñado que está. Hay mucha gente así. Gente que no sabe que debe vivir una vida que agrade a Dios, pero que simula que son gente de oración. Simulan que son escuchados. Dicen algo y ellos simulan una cosa que no son. Gente que le gusta que lo llamen a orar en público, pero no para que el nombre de Dios sea exaltado, para que lo vean. La maldad no está en el orar en público. La maldad está en que ellos lo hacen para que lo vean. Ahí es donde está la maldad. Los hipócritas aman, dice el texto, el orar en pie. Y orar en pie, para que estemos claros, era una posición normal para los judíos. En el Antiguo Testamento, los creyentes fieles oraban de rodillas, mientras se postraban, mientras estaban postrados. Algunos oraban de pie también. En el Nuevo Testamento es más común estar en pie en una posición de oración. Esto era algo común y casi necesario. Y no indicaba esto que ellos tenían deseo de ser vistos, porque no es eso lo que está enfocando Jesús. Y la sinagoga que está hablando nuestro texto, esta sinagoga era el lugar apropiado para ellos ofrecer oraciones públicas. Una sinagoga no era más que un lugar en el que los judíos se reunían a menudo a adorar. Era un lugar que quedaba a cierta distancia del templo. Y como quedaba a cierta distancia del templo, los que se encontraban en esa comunidad cerca de esa sinagoga se reunían ahí porque el templo le quedaba a cierta distancia y solo subían entonces los judíos el sábado a adorar. La sinagoga era un lugar local de reunión. No solo era para la adoración y para leer las escrituras, sino que era un lugar donde se hacían asambleas cívicas y sociales. Era una especie de centro comunal donde se reunían todos allí. Y allí se reunían a hablar de problemas comunitarios, allí se reunían a hablar de problemas sociales que estuviesen enfrentando o problemas comunitarios que estuviesen enfrentando. Y en ese lugar, si se hacía una oración pública de manera sincera, era una oración apropiada. El problema no era que sea pública. El problema no era que se levantara alguien a orar o que alguien orara por algo que se iba a hacer. El problema no era ese. El problema era que oraban orar en público porque ellos querían ser vistos, porque esto alimentaba su egocentrismo. Ese era el problema de esa gente. Por eso dice el versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Y cuando tú cierras la puerta, entonces allí tú vas a orar a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, entonces tu Padre te va a recompensar en público. Como ya dije, la definición de la oración, nosotros podemos decir que orar es estar en comunión con Dios. Eso es orar. Y si Dios no está involucrado, entonces esa oración es solo un simulacro. Es un simulacro de oración. Solo Dios debe ser el centro de nuestra oración.
solo Dios y no solo estar involucrado. No es que vamos a involucrar a Dios. Yo oro por una persona, me centro en esa persona y en mí y menciono a Dios al final. Eso no es orar. La oración es aquella que entiende que el centro de ella es Dios y que no solamente Dios está involucrado, es Dios la razón de ser de mi oración. Porque la oración es una provisión de Dios. La oración no es una idea del hombre, la oración es una idea de Dios. O sea que no podría haber oración si Dios no nos proveyera el orar como un medio para nosotros estar en comunión con Él. No podríamos nosotros orar, mucho menos si el Señor no nos hubiese instruido para ello. Orar es estar en comunión con Dios, no es solo hablar, no es simplemente hablarle a Dios, eso no es simplemente oración. La oración es yo estar en comunión con Dios, es yo comunicarme con el Rey soberano del universo. Por eso es que decimos que orar es hablar con Dios, es estar en comunión con Él. La frase que dice cuando ores implica libertad. Y esta libertad de cuando ores le está diciendo a quienes están escuchando que no era a las 9 de la mañana, que no era a las 12 del mediodía, que no era a las 3 de la tarde, era cuando tú ores. Es que no había un tiempo específico para orar, es que tú puedes orar en cualquier momento. Es que no hay una hora, tú dices, no, esta es la hora de la oración. Yo estoy haciendo cualquier cosa y me paro porque esta es la hora. Imagínense una persona que vaya conduciendo, le dieron a las 3 de la tarde y ahí se paró, un accidente. No, no es eso lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo, cuando tú oras, o sea, cuando tú saques el tiempo que tú vas a sacar para la oración, en ese momento, ningún tiempo, ninguna ocasión, el Señor nos dio prescrito para que lo pudiésemos usar para orar. Y la parte del aposento, dice, cuando ores, que tú entres a tu aposento, este aposento podría ser cualquier tipo de lugar pequeño o una cámara pequeña, incluso un lugar de almacenaje, porque la idea que nos está dando el texto, la idea que nos da el texto aquí es de un lugar privado que solamente estemos nosotros y el Señor. Y quiero aclarar nuevamente que Jesús no está prohibiendo aquí la oración en público. El propósito principal de Jesús no tiene que ver con el orar en público, sino con la actitud a la hora de orar. Que la actitud que yo debo tener a la hora de orar debe ser una actitud hacia la gloria de Dios, enfocada en el Señor, en que Cristo sea el centro y no en ser visto y que vean que yo sé y que yo puedo orar y que yo oro más que todo el mundo. Él dice que si es necesario vayamos a un lugar más apartado y privado y allí podamos encontrarnos con Él a fin de nosotros no tentarnos a aparentar. La finalidad de eso es sacar de nosotros el querer aparentar ante los demás y el querer presumir ante los demás la oración. Vayamos a ese lugar, cerremos la puerta, cerremos todo lo que los demás puedan decir, centrémonos en Dios. Y dice Cristo que oremos a nuestro Padre Celestial. Hagamos todo lo que nosotros tengamos que hacer para nosotros alejarnos de nosotros mismos en la oración y poder centrar nuestra oración únicamente en el Señor. Eso es lo que está diciendo Cristo. Gran parte de nuestra vida de oración entonces debe ser literalmente en secreto. Con regularidad nosotros encontramos en las Escrituras que Cristo se apartaba para orar en secreto. Dejaba a sus discípulos en un lado y Él iba en secreto y oraba al Padre. Dice aquí, el Padre que ve en lo secreto. Esto que el Padre ve en lo secreto no significa que el Señor no está presente cuando nosotros oramos en público. De momento dicen en un grupo de oración, hermano, vamos a orar, fulano que ore, pero ora en voz alta. No, porque no se puede orar en voz alta. No es eso lo que está diciendo. Nosotros podemos orar en público, podemos orar con nuestros familiares, podemos orar en grupos pequeños entre creyentes.
Él está presente, el Señor, cuando nosotros oramos, y ahí donde están sus hijos. El propósito de Jesús aquí tiene que ver con la sencillez de la intención. Con qué intención nosotros oramos. La oración verdadera, hermanos, siempre será una oración íntima, aunque sea una oración pública. Repito, la oración verdadera siempre será una oración íntima, aunque sea una oración pública. Porque si el corazón de esa persona está centrado en Dios, de manera real, de manera profunda, hasta cuando ora en público, él se va a encerrar a solas en la presencia de Dios. Porque lo único que le va a importar es que está hablando con Dios y está centrado en lo que es Dios, en con quien está hablando, y tiene una actitud correcta a la hora de orar. De hecho, en el versículo 9 del capítulo 6, donde estamos de Mateo, dice: Padre nuestro. Jesús le dice: entonces, cuando ustedes oren, oren así, que es la instrucción que le da Jesús de la oración. Y dice: Padre nuestro. Y si está hablando de Padre nuestro, aquí nosotros podemos ver a simple vista un plural. Está sugiriendo que los creyentes pueden estar presentes y que la oración puede ser una oración colectiva. Porque no dice Padre mío, sino Padre nuestro, dando a entender que están orando todos juntos. Incluso cuando la oración represente los sentimientos y las necesidades de una persona que esté presente en el lugar donde estemos orando, la atención suprema debe ser y seguirá siendo del Señor. El centro de la oración debe ser el Señor. Por eso es que en ese sentido, la oración pública puede resultar una oración secreta. Aunque todo el mundo oiga lo que nosotros estamos diciendo, en esa comunión que yo tengo con el Señor, en esa intimidad que yo tengo con el Señor, en ese enfoque que yo tengo con el Señor, ese enfoque no afecta que más personas me estén escuchando, porque yo estoy centrado en Dios y no estoy interesado ni enfocado en lo que está alrededor mío, sino que mi mente simplemente está enfocada en Dios. Dios también ve los secretos, nos dice el texto. Y cuando dice que Dios ve en los secretos, no es que solamente Dios escucha la oración que hacemos simplemente cuando estamos trancados. Esa no es la intención del texto, repito. La intención del texto es la actitud de nosotros orar. El Señor no traiciona nuestra confianza. Muchas veces, en muchas ocasiones nosotros vamos a orar y confesamos al Señor cosas que solo al Señor le decimos. Nosotros vamos a una oración y hay frustraciones y hay cosas que nosotros no se las decimos a nadie, que solo se las decimos a Dios. Y podemos decir todo lo que estamos aquí, que algunas veces, en alguna ocasión, nosotros le hemos confiado a alguien algo, a cualquiera, a un amigo, a un familiar, a un vecino, a cualquiera le hemos dicho algo. Y hemos sido traicionados, nuestra confianza ha sido traicionada por personas que nosotros le hemos contado cosas y lo ha dicho más para adelante. Nuestro Dios, que tú le cuentas lo que sea que tú le cuentes en secreto, seguirá siendo un secreto. Nosotros podemos estar seguros y confiados de que nuestro secreto con el Señor siempre permanecerá como un secreto. La oración en secreto de un creyente con un corazón puro tiene la atención total del Padre. Cuando tú vas a orar de manera sincera, sin pose, sin ningún tipo de pose, tal como eres, y reconociendo exactamente lo que el Señor es, tú tienes toda la atención del Señor. El Rey del universo, el que lo llena todo, el que lo abarca todo, el que lo comprende todo, el que lo sabe todo, el que lo dirige todo, Él te atiende de manera personal en su regazo. Qué maravilloso es eso. Qué maravilloso. Cuando nuestra oración es como tiene que ser, el Padre que ve en lo secreto nos recompensará en público. Y fíjense que dice que nos recompensará en público. El secreto más importante que el Señor ve no son las palabras que nosotros pronunciamos,
No son las palabras que nosotros decimos a la hora en punto de nosotros trancarnos en un lugar a orar. Eso no es el secreto más importante que el Señor ve, sino que el secreto más importante que el Señor ve a la hora de nosotros orar son nuestros propios pensamientos, son las cosas que nosotros no decimos. Y esos son los secretos que deben preocuparnos a nosotros. Yo puedo ir a orar al Señor y a decirle algo, y yo puedo manejar para decir solamente una parte, pero el Señor sabe todas las cosas. El Señor sabe la intención de nuestros corazones. El Señor sabe lo que nosotros pensamos. El Señor sabe lo que vamos a decir. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 3 al versículo 5. Dice: para mí es poca cosa el ser juzgado por vosotros por cualquier tribunal humano, pues ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. No tengo conocimiento de nada en contra mía, pero no por eso he sido justificado, pues el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, quien va a juzgar y quien va a sacar a la luz las cosas ocultas de la tiniebla. Ojo con esto, subrayen esta línea que sigue ahora. Y hará evidentes las intenciones de los corazones. Entonces tendrá cada uno la alabanza de parte de Dios. ¿Qué es lo que el Señor va a hacer? Él va a hacer evidente las intenciones del corazón. O sea que el Señor juzga la intención de nuestros corazones. No es que tú seas muy afligido al hablar y que tú cambies el tono de voz al hablar. Es la intención de tu corazón lo que importa. Los secretos en nuestros corazones a veces están escondidos, inclusive hasta de nosotros mismos. Porque es muy fácil ser engañado en cuanto a nuestras propias motivaciones. Es muy fácil que nosotros mismos podamos ser engañados. Cuando Dios es realmente la audiencia central de nuestra oración, entonces nosotros tendremos recompensa solamente del Señor. Jesús no ofrece ninguna idea en este pasaje de cuál será la recompensa. No, Jesús no está diciendo: al que lo haga así, todo lo que pida le será contestado. No es eso lo que está diciendo el texto. Jesús no está diciendo eso. Jesús no está ofreciendo ningún tipo de idea de qué forma se va a recompensar a la persona que ore de manera correcta. El orar de manera correcta no te da la garantía de que lo que tú estás pidiendo será hecho, no. Pero sí te da la garantía de que el Señor te va a recompensar por ello. La importante verdad es que Dios te va a bendecir de modo fiel y de modo infalible si tú oras correctamente y con la sinceridad adecuada al momento de hacerlo. El Señor te va a recompensar. Y es un hecho porque nos lo dice el texto bíblico. Quienes oran con franqueza, pero quienes oran con hipocresía, también recibirán su recompensa del mundo. Quienes oran con sinceridad y humildad, recibirán recompensa del Señor. Ahora, estamos a tiempo, estamos en un tiempo de oración como iglesia y nosotros debemos recordar todo esto que hemos dicho y que estamos diciendo para que podamos orar de manera correcta. Nosotros no vamos a sorprender al Señor con mucha palabrería. El Señor prefiere que nosotros seamos sinceros. Y no importa cómo nos vean los demás, no importa cómo yo me vea a mí mismo. El Señor conoce mi motivación y el Señor conoce qué me llevó a orar, la finalidad de lo que yo quiero hacer. El Señor quiere que nosotros seamos sinceros con nosotros mismos, porque Él nos conoce tal y como nosotros somos. Yo oro para la gloria de Dios y en la oración no soy yo quien importo, sino que quien debe importar es el Señor. Yo no quiero agradarme a mí mismo. Yo no quiero que cuando me escuchen digan: wow, pero qué hombre que sabe orar. No, eso no me interesa. Es que el Señor pueda recibir mi oración con humildad y con sencillez. Que nosotros podamos estar centrados en Cristo, porque eso es lo único que importa. Un día nosotros seremos juzgados por el Señor y será juzgada nuestra hipocresía, porque el Señor nos conoce y nos conoce incluso más que nosotros mismos. La razón de ser de la oración no eres tú.
La razón de ser de la oración no es la iglesia. La razón de ser de la oración es el Señor. Es verdad que el Señor nos ama, pero la razón de ese amor incluso es Dios mismo, no nosotros. Porque no hay nada que nosotros pudiéramos hacer, no hay nada que nosotros hagamos que nos pueda hacer merecedor del amor de Dios. Nosotros tenemos su atención porque Él se fijó en nosotros. Entonces, hermano, si hay alguien aquí que no le ha entregado su vida a Cristo, y tú piensas cómo tú puedes orar, lo primero que tú debes hacer es entregar a Cristo tu vida en arrepentimiento y fe. Y luego entonces podrás tener intimidad con el Señor para tú poder orar de manera sincera. Recuerda, el Señor te conoce. Y lo más importante no son que tus necesidades puedan ser resueltas. Sería genial que sean resueltas todas tus necesidades. Pero lo más importante es que tú puedas ser salvo de la ira de Dios. Es que tú puedas ser justificado por Cristo. Es que tú recibas en tu corazón a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Y luego entonces podrás tener una vida de intimidad en oración con Él. El hombre ora con sinceridad. Y ese hombre que ora con sinceridad va como el publicano de nuestra parábola, que dice el texto que él llegó a su casa justificado. Simplemente él decía: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. No levantó mucho la voz porque él no se encontraba apto para estar orando ante el Dios del universo. Él sabía que no merecía estar allí. Así como Isaías reaccionó: ay de mí que soy muerto porque han visto mis ojos al Rey. Sabía que la presencia de Dios podía matarlo por el hecho de él ser un pecador. Nosotros tenemos acceso al Señor por medio de la oración, pero no olvidemos con quién es que nosotros estamos hablando. No es con cualquiera, no es con un igual, es con alguien que es todopoderoso, todo suficiente. Es con alguien, es con el ser más hermoso y más grande de todo el universo. Y lo menos que nosotros debemos hacer es ir con reverencia, respeto y admiración a nuestro Señor en oración. Eso es lo menos que el Señor espera de cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude a orar de manera correcta. Señor, te adoramos y te bendecimos. En esta mañana, Señor, te pido que nos perdones si no hemos orado de la forma correcta, Señor. Si al orar solo hemos pensado en nosotros y en nuestras necesidades, Señor. Perdónanos y ayúdanos, Señor, a que al orar, Señor, Jesucristo sea el centro de nuestra oración. A que nos importe agradar a Cristo y solo a Cristo. Ayúdanos, Señor, a meditar en todo esto. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica todo esto, Señor. Y que el agradarte, Señor, se vuelva nuestra razón de ser. Y que ese agradarte en todas las áreas de nuestras vidas, incluyendo, Señor, en nuestra vida religiosa, en nuestra vida secular, que podamos entender que no hay una dicotomía, Señor, sino que todo tiene que ver contigo y por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.